Muy bien. ¿Usted ha ido, cómo le va, profe? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo? Bienvenido, opción 1. Opción 1 ha ido, va siempre, como era, al ponerme de vuelta, para siempre. Siempre. Yo alguna vez fui, las primeras. Solo que... Después envejecí. Después envejecí. Digo, ya las primeras. Pero igual. Es increíble, sí. No, yo voy generalmente, he ido a varias distintas, e incluso voy a ir a una mañana. Porque claro, bueno, hay muchas el sábado. Es que yo le decía, el profe, yo comentaba eso con amigos, digo, porque normalmente casi todo lo que está en oferta está topeado, ¿no? Sí. Hay lugares, además los más tradicionales o los que la gente más tiene ganas de ir, por lo general te dicen ya no hay lugar. Pero generó que sea domingo de noche, generó que puedas abrir la fiesta del sábado e incluso el viernes. De hecho, ayer promocionábamos acá en homenaje a Lulo. ¿Te acordás de Lulo? Sí, claro, Sergio Loureiro. Exactamente. Yo voy a ir mañana a una y eso es bueno porque me pasó 2 años seguidos, 23 y 24, de ir a canales habiendo dormido 4 o 5 horas. Ojo la edad. O sea que usted va a canales de televisión. A hablar de lo que vine hoy a hablar acá. Ya no estamos para esos trotes. Al otro día. Claro, porque era el 25 de agosto en vivo, programas en vivo que tienen que sacar de abajo la tierra. Esta vez agradezco que haya sido la fiesta que voy a ir el día 25, mañana y no el 24. En unos minutos vamos a estar, capaz que invertimos, le pido a Tamara, invertimos el orden de las notas y ya colocamos el Zoom, averiguá con el otro invitado a qué hora llega. Entonces, en un ratito vamos a estar hablando con el profe. Pero, ¿qué le merece, esto me interesa, qué le merece que se mezcle el feriado o el Día de la Independencia, después lo discutiremos, con la Noche de la Nostalgia y que parezca que gana la Noche de la Nostalgia de trascendencia? Bueno, yo voy a contar lo que esta anécdota la he hecho muchas veces y es un día en una clase, ¿no? Trabajé muchos años de profesor de aula, pregunté, bueno, ¿saben ustedes que se celebra el 25 de agosto? Bueno, ese sí, dijo uno, el día después de la nostalgia. Entonces eso, bueno, pero dio el pie para que explicar, bueno, no es solo eso, hay otras cosas. Es que justamente la explicación es, podemos hacer la Noche de la Nostalgia, porque al otro día es feriado, ¿y qué sería ese feriado? Entonces, Pablo Lecueder, que fue el creador, patentado, además no se puede llamar otra noche con ese nombre, se llama de los recuerdos, de otra manera. En una época no se podía, nadie le podía usar ese nombre, que no se puede. Pero no se puede usar. Hay que decirlo del recuerdo. De los recuerdos, de lo que sea. Él pensó, tenía 21 años nada más, y hago un poco esta historia porque en otro canal que estoy cada dos martes de mañana hice incluso que hasta traje algún cotillón también, o sea que no solo fue hablar de esto. Tenía 21 años Lecueder cuando dijo él tenía un programa en una radio en el cual Oldies se llamaba, donde se hacían, obviamente se pasaban Oldies, y un día dice, voy a hacer una fiesta solo con Oldies, que era una apuesta impresionante, porque era una temeraria, porque o sea que los que escuchamos hoy del 78, lo que sé, no sé, YMCA o Gloria Gaynor o Last Train to London, Donna Summer, eran de esa época, ¿no? O sea, que se escuchaban en esa época Beatles, Rolling, la primera fue en el año 78, ¿no? Claro, ahí está, pero era otra música. Claro. Y le salió muy bien la apuesta y la siguió haciendo y ahora está declarada fiesta nacional incluso por una ley. Creo que de 2005 me parece que fue. Es la fiesta que sale más gente comprobada. Ahora es bien uruguayo, ¿no? La nostalgia, así como para los brasileños sería el carnaval, porque que no es que nuestro carnaval no lo sea, pero es diferente. El carnaval nuestro es más artístico. El carnaval brasilero hay pachanga por todos lados, y 24 horas corridas de pachanga, ¿no? Y el equivalente a lo que para mí es sábado, domingo, lunes, martes de los brasileros, no hablo del zambódromo, hablo de la pachanga, de los bailes. Para nosotros es la Noche de la Nostalgia, nos define, ¿o no? E incluso ha habido fiestas de la antinostalgia. Esa noche dice, vamos a hacer una de la, porque estamos en contra de todo reggaetón. Todo reggaetón. Yo estuve leyendo bastante y hay incluso algunas
unas reflexiones muy interesantes, por ejemplo, de Pablo Mieres como sociólogo, el que fue ministro. Claro. Y en el diario La Nación de Buenos Aires había una definición muy interesante que hablaba de que fue la nostalgia, los uruguayos han hecho de la nostalgia una fiesta como una cosa Bueno, sí, rara, y ¿no? bueno, muchos en Argentina ha penetrado. A Colonia, sin ninguna duda que hay fiestas también. Claro. Vienen, cruzan Argentina. Fabián, ¿usted tiene alguna opinión con respecto a la mezcla de Fiesta de la Nostalgia con Noche de Nostalgia con...? No, tengo un dato que es que se intentó trasladar la fiesta hace 2 años a Buenos Aires y fracasó. Claro. Porque no entendieron culturalmente, Sí, sí, ¿no? Lo mismo. O sea, es una cosa tan uruguaya que en Argentina no funcionó. O sea, no anduvo como se esperaba. Lo otro, sí, es una mezcla curiosa. Una mezcla curiosa. Sin duda. Es una mezcla curiosa que es propia de nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Fabián, mejor que vengan los argentinos para acá, que es, ¿no? Sí. Trabajo para los uruguayos, bueno, turismo. Bueno, Entonces, sí, hay centros que tienen además para atender turistas que hacen un paquete donde Claro, sí, reciben turistas y vienen muchos brasileños y argentinos. Yo celebro a ver la algunas rareza. panaderías que reflotaron en este día tan especial los bizcochos borrachos, Napoleones Bueno, y los vecinos. vigilante también, vigilante. No, pero vigilante hay, pero Bambi, tenés lencería, tenés los de cotillón, todo eso, peluquería. es brutal. Está bien. Edgardo. No, nosotros utilizamos el 25 para salir a fondear por la Rambla, pero lo juntamos con la Pensé explicalo que no, fondear. discúlpeme, pensé que agarraba el termo y el mate y se iba para el lo comité, que digo. hacemos es... No, perdón, está bien. Lo que dice, yo mate mucho no tomo, si me conviene. No, tomo pero si me conviene. No tengo, la verdad no soy así a tener. Pero los 25, además de conmemorar, obviamente, es el día del comité, pero los que somos atletas, los que somos maratonistas, utilizamos el feriado para hacer distancias, para correr distancias largas que seguramente corre usted más bien. Sí, claro, más una vez, claro. Por lo general la distancia larga se hace el fin de semana y el 25 de agosto es como un día, es como una maratón no oficial, digamos. Sí, claro. Se forman grupos grandes, Sí, claro. Bueno, de hecho, 1000 uruguayos hoy viajaron para correr el medio maratón de Buenos Aires. Sin duda. Bueno, estoy tratando, cuando tengamos contacto ya arrancamos. Aguantame, profe, unos minutos nomás. Usted quería mencionar algo con respecto a... ¿Cómo lo voy a mencionar? ¿Pero Porque le va a leer todo? No, le voy a leer lo que lo más importante que es lo importante que este gobierno ha hecho en 5 meses, sin hablar de lo que pasó. Que no hizo nada, que está sin rumbo. Sin embargo, las estadísticas, los estudios que han hecho de opinión pública dicen que el gobierno está salvando con buena nota estos primeros 5 años. Capaz que Fabián la tiene más clara en cuanto a eso, ese análisis de sociólogo, como hablaba el profesor. Pero ahora, un gobierno que en 5 meses, por ejemplo, ¿no? Debía tildar algo, ¿no? Por ejemplo, ¿eso quién lo hizo? Porque esa lista que... Esto está hecho, esto se va a distribuir. Es oficial. Se va a distribuir el domingo, el día del comité también. Está bien, son 2 hojas. Son 2 hojitas. Pero por ejemplo, el gobierno otorgó el bono escolar a 114.000 niños y niñas de la escuela pública. Bueno, 9 de los 10 medicamentos que faltaban en ACE volvieron a estar disponibles. Asumiendo la deuda que quedó del gobierno pasado, sumemos. En eso no hay que ser nostálgico, hay que siempre mirar para adelante. Se escapó. No importa. El gobierno salió a buscar, mire esto, el gobierno salió a buscar a los niños y niñas que no volvían a la escuela después de las vacaciones y logró que volvieran 2.200. Y ahí viene el comentario del 2000. Y se fueron por la portada. No todo, igual se retuvo. Es muy difícil también. Bueno, claro que es una tarea titánica. Pero lo más importante es, se declara una emergencia nacional, la famosa alerta roja, en donde personas en situación de calle, desde ese momento se atendió más de 8.000 personas, en primer lugar por intermedio del MIDES y después del SECOER y de una cantidad de fuerzas vivas. Bueno, después le puedo hablar de las jubilaciones. Sí, qué poco aumentaron las jubilaciones. Se aumentó un 3% y no se les va a pedir que lo devuelvan a más de 140.000 uruguayos. Se anuló el proyecto de Neptuno, se va a construir la represa de Gallupá, pero esto también es importante, que también Fabián opinó el otro día. Se aprobaron medidas para proteger a los comerciantes
de la frontera con Brasil que se veían perjudicados, y también lo están haciendo con Argentina. En fin, hay una cantidad de noticias, no los voy a aburrir porque es mucha cosa a mí. No, los jubilados van a empezar a escribir eso. Está bien, eso sí te lo está digo. bien, pero están en el programa del Frente Amplio que hay que trabajar mucho más por las cosas. Pero para estos 5 primeros meses de trabajo del gobierno me parece que salga con muy buena nota. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. La verdad que We Are Fantastic, estamos en Disney. No estamos en Disney, tenemos muchos problemas. Con la mira, ¿usted qué dice de todo eso? Estoy ¿azorado? No. Yo estoy leyendo datos que son concretos, No se esconda. comprobables, Pero hay todo encuestas esto al se hizo. respecto. Sí, salieron unos No, sondeos. son diferentes cosas. No, no. Encuestas, No, no, son eso es sondeos. una cosa. Si yo hago una encuesta ahora Sí, a nivel nacional. a nivel y, Yo le puedo ayudar digo que de 3 o 4 puntos de Yo eso, le puedo si la ayudar- gente está de acuerdo o y no. le puedo ayudar que el gobierno salga con buena nota. ¿Cómo, profe, existen las lunas de miel con los gobiernos de cualquier país, en cualquier lugar? ¿Y cuántos son? ¿Se dice 100 días o no? Puede ser, sí. 100 días que son 3 meses y poco. O sea, por ejemplo, el gobierno anterior tuvo la pandemia que le permitió extender esa luna de miel. Digo, o sea, ¿por qué? Porque era muy difícil pegarle a un gobierno que estaba enfrentando una pandemia. Digo, o sea, Claro, pero debería ser al revés, ¿no? Porque si capaz que una pandemia, o como pasaba con la aftosa o eso, te tira para abajo. pero Pero si es sin algo embargo, algo- pero es es algo algo al al revés. Lo que No, pasa es que los algo- primeros 100 días vos también podés tirar alguna, se mira con lupa al ministro de Economía, Claro. qué es lo que anuncia, qué es lo que dice, qué es lo que negocia. La economía es lo que le importa a la gente, la economía, el trabajo. A ver, pero si es algo mundial es difícil de que se haga un uso político partidario en contra del Claro. gobierno. Digo, o sea, es más complicado. O sea, cuando es algo regional, o yo me recuerdo, por ejemplo, lo del agua, cuando no se podía tomar agua de la canilla. Claro, ahí ya uno puede Claro, decir, claro, no sí, está bien sí. armado el país para E eso. incluso con la pandemia me acuerdo que si se estaba en contra del gobierno era como que antipatriota, era porque el gobierno la estaba enfrentando. Pero sí hay luna de miel, siempre. Yo creo en la luna de miel. ¿no? Fabián, esos datos, algunos, ¿los habías visto ya esto? No, pero sé que ha circulado alguna cosa a través de redes sociales y eso. En la interna del Frente Amplio, digamos, hay consenso de que la mano viene, porque esto parecería como que viene bien. ¿Hay consenso o hay algunos grupos que están desconformes y dicen, no están haciendo lo que queremos? Hay Incluso matices, sí. O'Donnell, porque O'Donnell es polémico dentro del Frente Amplio, ¿o no? Sí, además no es un militante orgánico estructurado. Ya no tiene un grupo atrás. De la interna del Frente Amplio, no es un militante. Sí. Yo sé que hay, y de hecho se han hecho públicas de conformidad a nivel de las bases. Las bases son, lo que tenga claro, el casco militante, los que van a los comités de base, los representantes en los barrios, que le han hecho saber al presidente del Frente Amplio algunas disconformidades con algunas medidas y algunos ritmos que han marcado algunos ministerios. Y después hay polémicas que tienen que ver con cuestiones un poco más ideológicas, ¿no? La postura, por ejemplo, con el tema del impuesto al 1% más rico del país. La postura respecto al conflicto en Medio Oriente, también hay gente que tiene una postura que es una postura más radical, más radicalizada, basada en una mirada. Entonces, hay matices, pero creo que lo otro fino en esto, para lo que nos interesa la comunicación política, es la construcción de un relato. O sea, lo que tiene que haber en estos primeros meses es que el gobierno logre bajar hacia la gente un relato, que quiere decir, vamos bien, estos son los avances, y la gente se enamore de ese relato. En el anterior gobierno había una muy buena estrategia de comunicación que hacía que algunas cosas que de repente no eran tan potentes se comunicaban bien y parecían grandes transformaciones. Acá me parece que todavía vamos lento en esa construcción de relato, pero esto que está sucediendo es una construcción de relato. ¿Y la economía se percibe como que está mejorando? Bueno, ¿Ahí habla algo de economía? no, en esto acá... Entonces no está mejorando. Ah, no. ¿Y la seguridad? pero ¿La no, seguridad? Tampoco. Ahí va. Ve, hay dos temas que no se tocan. Creo Es la que... economía y la seguridad. La seguridad igual, ahora el gobierno
Bueno, está en esta instancia de presentación de esa mesa, ¿no? Para que todas las colectividades políticas, los partidos políticos puedan llegar y generar una política de Estado. Pero lo importante de todo esto está bien lo que dice fue en el relato, pero esto es constatable, esto pasó. Acá dice, el 032 dice, amigo buscador, soy jubilada y estoy decepcionada que el gobierno cree que con 22.000 pesos me alcanza para el mes, es una vergüenza. Y soy frente amplista, Hilda del Cerro. Y tiene razón, hay que seguir trabajando en eso. Y tiene razón. Permiso, voy a hacer un pequeño corte. ¿Qué mesa bolche, por Dios? Dice otro. Perdón. Aguanten un poquito, que la vamos a equipar, la vamos a ir emparejando. Escúcheme una cosa, ya voy a ir con el otro invitado que tenemos a través de Zoom, aparte del profe Alejandro Jiménez. Ya dijimos que está con nosotros el profe Alejandro Jiménez, que la verdad fue un éxito el día que hablamos para el 18 de julio. Recuerdo que era 16 de julio y después el programa se repitió el 18 de julio, cosa que estamos haciendo hoy. Tal vez haya gente que nos esté viendo en el feriado, porque esto se va a repetir íntegro este programa el lunes, tanto en la pantalla Canal 5 como BTV. Pero estamos en vivo en este momento en ambas señales y nos vamos a ir adelantando y hablando de la importancia del 25 de agosto. Le pido, profe, que me dé un segundo porque quiero presentarlo al profesor Manuel Flores Silva, que también está con nosotros. ¿Qué tal, Manolo? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, un gusto. ¿Querés aprovechar para contar por qué te acostás tan tarde o temprano en la madrugada en estos días? Yo quiero recuperar la identidad cultural republicana y entonces me puse, porque ahora va a ser el 24 de septiembre, van a ser 200 años de la batalla de Rincón, me puse a recuperar textos sobre el triunfador de Rincón, que es Fructuoso Rivera, y entonces aparecieron cosas de Elmira Agustini, de Juan Ibarburú, de Acuña Figueroa, que es el autor del himno, de Juan José Morosoli, de José Enrique Rodó, de Silva Valdés, en fin, infinitos. Y a su vez aparecieron canciones, unas 16 canciones seleccioné, entre 23 seleccioné 16. Y entonces, bueno, ahí aparecieron 4 cantantes, 3 recitadores, 5 payadores. Me fui a Pan de Azúcar y me traigo allí un prestigioso conjunto de 12 parejas de baile. Entonces estoy armando un espectáculo intenso para el sábado 27 de septiembre a las 17 horas, donde en Tres Cruces, frente a la estatua de Fructuoso Rivera. Estoy en eso, como no solo está el tema de los artistas, sino que está el tema del estrado, las sillas, el sonido, los baños químicos, toda esa historia. Te transformaste en un productor de shows. Sí, después de eso traes a Shakira. Sí. Sí, debe ser más fácil tener a Shakira que todo este lío que armé. Pero es gratuito, ¿no? Sí, sí, al aire libre. Y al aire libre con el riesgo que eso significa. Sí, va a haber un plan de opción 2 para el sábado siguiente, algo inventaremos. Ya entendemos entonces por qué viste que la gente cuando hay una edad donde uno dice tengo más tiempo para mí y logra ocuparlo en estresarse más de lo que se estresaba cuando supuestamente no tenía tiempo, así que venía bien leyendo, escribiendo, tranquilo, claro, pero ya está, te metiste en ese baile por propia voluntad, así que Calavera no chilla. Quiero aprovechar que están los dos y arranco acá con Alejandro Jiménez, porque también es el aniversario del Palacio Legislativo. Sí, está bueno lo que dice Manolo, que aprovecho para saludarlo también, que estuvimos compartiendo el 18 de julio, porque yo creo que hay pocos uruguayos, que hoy que saben qué pasó el 24 de septiembre de 1825, y a los cuales hay que enseñarles, evidentemente, de aquella batalla tan importante en el Rincón de las Galinas, cuando Rivera vence a los brasileños, ¿no? Que eso es lo que el espectáculo. Ahí está, porque se celebra eso, ese bicentenario. Pero tiene todo que ver con todo. Sí, sí. Y después va a estar el 12 de octubre, la otra batalla también emblemática de ese año 25, que es la de Sarandí, en la cual los orientales, comandados por La Valleja, van a vencer a los brasileños. Una pregunta, el 12 de octubre en Uruguay,
Oficialmente, ¿es feriado por el descubrimiento de América, el Día de la Raza o la Batalla de Rincón? No, es por el descubrimiento, por Día de la Raza se dijo históricamente, ahora es un concepto está bastante perimido, el de raza, pero es el descubrimiento de América, que también siempre ha dado lugar a polémicas que fueron descubiertos o civilizaciones que ya estaban, viviendo hacía siglos aquí, bueno. Pero lo que preguntabas tú, Sergio, es que yo creo que ese año 25 que se está celebrando ahora el Bicentenario es un año muy importante en el cual la provincia oriental estaba en manos de los brasileños. Recordar que el 7 de septiembre de 1822 el grito de Ipiranga había provocado la independencia del Brasil como imperio, porque había sido, el emperador, ¿se acuerdan cuando invadió Napoleón la península ibérica? Tuvo que cargaron barcos, 15.000 personas se vinieron a América, a Río, ¿no? Y allí establecieron, obviamente se instauró el imperio, que luego, por supuesto, cuando se independiza Brasil, se independiza como imperio hasta 1889, cuando se declara la República en Brasil. Pero es otro tema. Bueno, ese año 25 significa evidentemente un poco una expresión de autonomía, ¿no? O sea, siempre ya, ahora se están dando, no polémicas, pero en aquel momento me acuerdo cuando con los 100 años o sea, hace 100 años, ya en la década del 20 se empezaron, ahí está la declaratoria de independencia, se empezaron a haber una gran polémica cuando celebrar ese centenario, ¿no? Porque aquella declaratoria de independencia, la del 25 de agosto, ¿no? En un rancho de la Florida, 15 orientales se juntaron, presididos por el presbítero Juan Francisco Larrobla, y generaron 3 leyes, ¿no? La ley de independencia, ¿no? Aquella que se acuerda de la escuela, decían, y declárase irritos, nulos y disueltos y de ningún valor para siempre los actos de incorporación a los imperios de Brasil, Portugal y cualquiera del universo, ¿no? Obtenidos por la perfidia de la fuerza, bueno, toda la formulación. Pero al mismo tiempo, el mismo día, la segunda ley es la ley de unión, o sea, la unión a las provincias unida al Río de la Plata, ¿no? Manolo debe estar de acuerdo por ahí que evidentemente esas 2 leyes el mismo día, pues no estamos hablando de día después, ¿no? Después está la ley de pabellón que ratifica, ahí hay una reivindicación artiguista, porque es el pabellón de los orientales, el celeste blanco y pulsó. O sea que aquel día de 1825 no fue un día de independencia, ¿no? Por más que las embajadas celebran el 25 de agosto como la fiesta nacional, sino la declaratoria de independencia y el afán de autonomía con respecto, ¿no? a el Imperio del Brasil, a Portugal, pero también, o sea, y la posibilidad o el deseo de pertenecer a aquellas provincias unidas al Río de la Plata, recogiendo en algo el legado artiguista que es el de federal de la década del 15, del 10 y 15. Quiero incluir a Manolo en esto. Sí. No sé si querés decir algo antes, porque si no me va a quedar colgado. ¿Es Día de la Raza, es Día de Descubrimiento de América o es Día de la Batalla de Rincón? Una polémica tremenda sobre el día. Estoy hablando del 12 de octubre, sí. Porque primero los indigenistas estuvieron atacando mucho unos años, sobre todo en el año 92 que hizo el quinquenio, los 500 años, y ahora hay toda una corriente española que la contradice, o sea que es todo un debate. Yo tengo la impresión de que los uruguayos acentuamos Sarandí. ¿Por qué? Porque en Rincón se le roba los caballos, 8.000 caballos. Rivera pasan la noche 250 personas nadando en Río Negro y cae de sorpresa y se lleva los caballos. Pero cuando está saliendo el Rincón de Aedo, Rincón de la Gallina, cuando está saliendo, vienen 700 brasileros y se produce un enfrentamiento muy duro en que nuestros 250 los derrotan básicamente, no porque fuésemos más valientes, porque los sorprendimos, es decir, los brasileros debería también, pero para no irnos al tema, debería ser, porque eso lo podemos hablar más adelante en otro día, pero debería ser el 12 de octubre el día de la batalla de Rincón oficial. Claro, 20 días después de Rincón se nace el Sarandí, claro. Y en Sarandí también está Rivera, obviamente, entonces, pero es muy importante lo que señalaba Alejandro, porque entre abril
y enero, entre abril del 25 y enero del 26, hay una conciliación entre los bandos uruguayos, que es muy importante, porque había dos bandos desde el 12 de mayo del 17. Artigas nombra a Rivera jefe del ejército, en realidad lo nombra jefe del ejército del sur, al mayo del año siguiente, el 18, nombra jefe del ejército nacional, y entonces un bando más centralista va a Buenos Aires, se pasa al otro bando. Nosotros ahora lo podemos ver muy mal eso, porque claro, centralistas, pero en esa época los brasileños habían invadido con los portugueses con 15.000 hombres, 5.000 de ellos con experiencia de combatir en Europa, y aliarse a Buenos Aires no era una locura tan grande. Bueno, se discutió ese tema y se van. Y ahí nacen dos bandos, digamos, uno más centralista, otro más activista, para decirlo de algún modo. En esto puede tener una discrepancia Alejandro, pero ¿qué pasa? Esos bandos tienen caminos diferentes, que no son caminos lineales. Rivera tiene 300 hombres, es el último que queda cuando Artigas pasa el 14 de febrero del 20, pasa para huyendo hacia Argentina, y esos 200 hombres impacta con una condición, que se quedasen, hubiese un ejército uruguayo, 500 personas, 800 personas, solo oriental. Bueno, lo menciono porque en realidad Rivera empieza a trabajar con los republicanos brasileros. La idea de él era republicanizar el Brasil de algún modo. Y entonces es por eso que invade las Misiones, no tanto para lograr un Estado uruguayo, sino porque tenía contactos, como dijo el brasilero gobernador de Río Grande, en 3 meses está en Porto Alegre y antes de un año está en San Pablo. Bueno, pero se arma el Estado, esa tregua entre los dos bandos que trabajan juntos, tampoco hay que decir locura, cuando en el 28 Rivera libera las Misiones, hace una provincia independiente, pero provincias unidas. Es decir, ahí está el tema, que no quiero entrar de teórico, de federación, confederación, en fin. Rivera era como Artigas un confederado, por eso es que quería ejército propio, y cuando los argentinos disuelven en enero del 26 es que se rompe la tregua, la Valleja apoya a los argentinos y se acaba de vuelta los bandos, ¿no es cierto? Y los bandos, y los bandos, y los bandos. Los bandos siguieron décadas y décadas, porque después Sabina Rosas, todo ese asunto. Entonces, este espíritu de unión oriental es el que creo que hay que recoger una fecha como esta. Como dice Alejandro, hubo independencia, pero no independencia del Estado oriental, independencia de la provincia unida al Río de la Plata respecto a Brasil. Pero eso no le da la razón, no le da la razón a Cristina Kirchner cuando dijo Artigas quería ser uruguayo, ¿no lo dejaron? Querés ser argentino, no lo dejaron. Yo creo que la primera, incongruencia de lo que dijo Cristina es que Uruguay en ese momento, como tal, como después pero fue... los orientales. Ella dijo que quería ser uruguayo. Uruguayo no existía. Claro. Los uruguayos querían ser, querían ser argentinos. Querían no ser argentinos, querían pertenecer a las provincias unidas de la Plata, que en ese momento podemos decir que era, y era el germen de lo que fue después la Argentina. O sea, en aquel momento bastante unitario además, ¿no? En esa lucha chiste, claro, pero no hay un chiste, viste que a veces, Manolo, no sé si vos lo viste también, a veces hay, cuando algunos queremos criticar a los argentinos, sí, aparece el mapa de toda América del Sur, que se cree que es Argentina, después sí, empieza a achicarse, hasta que queda, viste, como que el argentino cree que todo es Argentina. No sé si eso es justo tampoco. Pero enseguida lo que te quiero decir, existe eso, lo has visto, Manolo, que como que el mapa se va recordando. ¿Las provincias unidas eran Argentina? Lo que pasa es que allí está el tema de Buenos Aires. Buenos Aires tenía el puerto, es decir, tenía la renta aduanera de todas las provincias. Entonces el centralismo se apoyaba en una cuestión económica, básicamente. Artigas no estaba de acuerdo con esto. Entonces, a mí me gusta a veces pensar en los mapas. El mapa de Artigas era las Provincias Unidas, efectivamente, pero con una condición en la cláusula 19 de las instrucciones del año 13. Nunca la capital podrá ser Buenos Aires. El mapa posterior de La Valleja y Uribe, precisando de Buenos Aires para compartir a Brasil, era un poco el mapa de lo que después fue Rosas, es decir,
el virreinato. El virreinato, eso Rosa nunca reconoció la independencia de Uruguay ni la independencia de Paraguay. El mapa de Rivera era diferente. Posartiguismo, desconfiaba de Buenos Aires y armó lo que en el año 39 se llamó la Quíntuple Alianza, en el año 41 en realidad, o el Uruguay Mayor, que era las provincias ligas federales, y Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, la provincia oriental, el Estado oriental y la República de Piratini, que era los 10 años en que Río Grande fue una república. Hubo movimientos republicanos en Brasil, también hubo una república que duró muy poquito, la República Juliana en Santa Catarina, pero 10 años, entonces nos hallamos a ellos y fuimos los 7 en realidad, pero con ejército de 5 en su momento, y nos enfrentamos con Rosas y perdimos en Río Grande. Entonces, ¿a qué voy? Hay diferentes mapas en lucha. El mapa de Rivera, el mapa de Artigas, el mapa de La Valleja. Entonces, ¿qué quiero decir? Se estaba en un momento de creación de nacionalidades y hubo momentos de unión. Este tema del 25 de julio, perdón, el 25 de agosto o el 18 de julio, es decir, el 18 de julio la República, la Constitución, y el 25 de agosto, la declaración de independencia parcial, digamos, fue un tema de debate muy intenso cuando los 100 años, ahora vamos a los 200 años. Pero se le pidió a un historiador, a Pablo Blanco Acevedo, yo lo tengo para ir, el libro es una cosa así de gruesa, un dictamen. ¿Cuándo festejamos? Porque ¿qué ocurrió? En el Parlamento una Cámara votó a favor del 25 de agosto como fecha nacional y otra Cámara votó a favor del 18 de julio. Y entonces estamos en esa concepción, digamos, de los dos, hace mucho tiempo. Nosotros, los más republicanos, sentimos que la fecha es el 18 de julio. Pero también hay que ver, en el medio de esa pausa entre el enfrentamiento entre los bandos, en la pausa que va de abril del 25 de enero del 26, en el medio está esta fecha de unidad. Claro. Entonces, yo creo que a Rivera le habrá costado mucho el tema segundo, la segunda ley de unión, pero había que ganar a los brasileros. Entonces, había que ir a lo posible, tal vez. Incluso, Manolo, completando lo que decís tú, digo, una Cámara vota por el 25 de agosto, otra vota por el 18 de julio, y la Asamblea General que debía decidir, ¿no? O sea, las dos cámaras en el año 23, nunca se reúne. O sea que nunca se dirimió esa cuestión, o sea, desde el punto de vista del Parlamento, y se festejó el 25, ¿no? Con el Palacio Legislativo, que es otro de las celebraciones de este año, y el 18 de julio, en el 30, con el Estadio Centenario, ganamos Mundial, bueno, todo lo que sabemos. O sea que un salomónico empate, ¿no? Que nunca, lo que decía... Eso todos los uruguayos, esto lo hablamos el 18 de julio. No hay un uruguayo que se anime, digo, puede subjetivamente hacerlo, pero ¿cuál es la fecha más importante? Y las dos parece que fueran similares en importancia, ¿no? Pero peor, o sea, cuando aparece la de la Convención Preliminar de Paz, la ratificación del 4 de octubre del 28, que tiene una cosa muy curiosa, y es que en San José hay hasta una plaza con ese nombre. O sea, hay un historiador, Vicente Caputi, que generó toda una teoría que en San José, ¿no? Que tiene además un espíritu muy autonómico, vieron que se debe hacer llamar la República de San José, decía Obra Gutiérrez, por ejemplo. También se dice, eso por supuesto que había un historiador muy fallecido hace unos años, que fue Guillermo Vázquez Franco, para que se acuerdan, y Vázquez Franco decía que sostenía la tesis de la Convención Preliminar de Paz. Lo que pasa es que digo, un país no puede determinar que su independencia la determinan otros, ¿no? Tiene que ser, digo, por voluntad de la ciudadanía, que lo que no se da evidentemente en aquella Convención Preliminar de Paz. La primera carta de Ponsonby a Canning, es decir, el mío acá, dice: los orientales quieren ser independientes, no quieren depender ni de Buenos Aires ni de Brasil. Eso estaba desde el año 11, cuando el éxodo del 60% de la población se va del país, deja casas,
Es decir, de los que estamos acá reunidos, que somos 6, bueno, entre 4 dejaron casa y se fueron en carretas para... Entonces ahí había una identidad que fue rechazando hacia un lado y hacia el otro, y finalmente da el Estado oriental. No sé si podés ver, tengo 2 mapas, perdóname Manolo, hay uno que está proyectándose. Elegí 2 mapas que encontré ahora en internet, hay muchos más. A ver, si me ayudan, ahí dice, este mapa dice, Liga de los Pueblos Libres, claramente es superior al tamaño de Uruguay, ¿no? Sí, claramente. Sí, la Liga Congreso Tucumán, ¿qué viene a ser? A ver, alguien que y abajo y arriba que hay... El 9 de julio de 1816, cuando se declaró la independencia argentina. ¿Es eso? En el Congreso de Tucumán se hizo la independencia argentina respecto a España, en el 16. Entonces ahí está Buenos Aires, es un mapa un poco... toma todas las provincias de los Andes, más al sur. En el sur no había nada, ¿no? Había hielo. Y entonces hace la Liga Federal, incluyendo un pedazo de Paraguay. Nosotros nunca tuvimos, a ver, 2 cosas. Uruguay nunca fue límite con las misiones. Termina el Cuareim, hay 200 kilómetros y ahí está el Ibicuí. Esos 200 kilómetros son bastante inhóspitos, en esa época se llamaba desierto. O sea que las provincias estuvieron después y nunca fueron orientales. Lo que pasa que cuando invaden los brasileños, Artigas las reclama, pero en realidad nunca pertenecieron y estaban más cerca básicamente del Paraguay porque estaban las provincias, las misiones occidentales. Antes de estos mapas se vio una sola unidad de provincias que eran occidentales y las 7 orientales. Entonces acá hay un pedazo de eso, o sea que la Liga... Ese es uno de los mapas que tengo. La Liga de los Pueblos Libres, ¿qué año sería? La Liga Federal. Esto sería... el artiguismo, el artiguismo. O sea, hasta el 17, que es cuando invade Portugal. Y vamos al otro mapa que mandé, que no sé, a ver si lo elegí aleatoriamente y de burro nomás. Este mapa, ¿qué sería? Porque dice 1810-1831, como que fuese eso... Esto es el virreinato. Ahí está. Claro. Ahí parece, ¿no? Está Bolivia, Paraguay, Uruguay definido ahí. Porque, en realidad el virreinato, Bolivia y el pedazo de Chile que incluye, ya no estaba, ¿no? Era más chico, pero incluía sí Uruguay y Paraguay, y la Argentina, que existía entonces, aún no se había hecho la campaña hacia el sur. Claro. ¿Esto de qué año sería entonces? 1810. Sí, sería 10 y hay que, bueno, en el 31 todavía lo reclamaba Rosa. Hay que recordar que Rosa después quiere en gran parte recrear ese virreinato con su afán expansionista. Y el sur es la campaña de Roca, recién va a ser sobre fin del siglo XIX. Sí, claro. O sea que ese mapa era lo que se cuestiona. Lo que había sido el virreinato, ¿no? Que intenta recrear Rosa, pero que evidentemente no se va a concretar. Eso es antes de las independencias, porque los cabildos de Chile o los cabildos de Paraguay o de Uruguay ya era otro negocio, y ahí vimos que dependemos. Y nadie, ¿cuál es el problema de Uruguay? Las provincias argentinas no querían depender de la renta de Buenos Aires, se le reclamaban renta. Dame una parte de lo que recaudás, porque los barcos vienen a ver a mí Córdoba o a mí Santa Fe, y vos me quedás con toda la plata. Pero Uruguay no pasaba por la aduana argentina, era un puerto diferente. Una vez, 30 segundos, yo iba por el ambulatorio del Senado y me agarra Valle, Jorge, y dice, venga, y me mete en su despacho. Y me dice, dígame una cosa, tenía un plano allí del Río de la Plata, y me dice, sobre su escritorio, y me dice, dígame una cosa, ¿para dónde gira el mundo? ¿Así o así? Yo le dije, mire, Jorge, en realidad, no sé,
Y me dijo, Flores, gira así. Por eso le llenamos de arena todos los años el puerto de Buenos Aires. Y por eso Montevideo va a ser siempre más puerto que Buenos Aires. Bueno, eso ya estaba en el centro del debate todos esos años. Siempre nos llevamos mal Montevideo, Buenos Aires, profe. Y Menes. la lucha de puertos de la época colonial, ¿no? Digo, que algunos la niegan, digo, o sea, pero que evidentemente significó un poco el comienzo de la autonomía y de nuestro antiporteñismo, ¿no? O sea, que tenemos, no sé si hay un argentino acá, pero digo... no importa que haya, es así, hay muchos argentinos que nos están escuchando. No, y a mí se me presenta una reflexión y la siguiente, cuando los hechos de agosto, poco después, Argentina, las Provincias Unidas generan una constitución que era la constitución de Rivadavia del 26, unitaria, y el Uruguay no, la provincia oriental va a avalar esa constitución. ¿Cómo vamos a avalar una constitución si éramos otro país? En la hipótesis de que fuera independencia, ¿no? O sea, el 25 de agosto fue una expresión de autonomía, pero queríamos pertenecer a las Provincias Unidas, por eso aprobamos aquella Constitución de Rivadavia 1826, bueno, después los hechos, por supuesto, fueron para otro lado, y estamos hablando ahí del pronunciamiento político, ¿no? Lo que decía Manolo, de la expresión popular que se daba con el artiguismo o en el exo, por ejemplo, ni que hablar, sin duda, hay un sentimiento oriental, no uruguayo, eso es, yo diría uruguayo después del 30, ¿no? El Estado Oriental de Uruguay se crea en 1830, que va a ser república después ya en el siglo XX, ¿no? O sea que, por eso digo que... El término uruguayo, ¿cuándo se empieza a popularizar? ¿Hay una fecha, un momento, una época? ¿Cuándo floreció? Una polémica, ¿no? Orientales uruguayos, por el principio del siglo XX. De vuelta, más uruguayos, los de tradición republicana autonomista, colorados y otros, y más orientales, porque ¿qué pasa? El Partido Nacional genuinamente entró a reclamar la patria vieja. La primera vez que yo hablé con Wilson en el año 83, largamente, me habló todo el tiempo de la patria vieja, invadida por unos italianos inmigrantes que éramos nosotros, ¿no? Entonces, ahí está el tema de la identidad oriental, ¿no? La patria vieja. Y después la cosa uruguaya había venido durante la segunda mitad del siglo XIX, la mayoría del país, y seguía viniendo y se estaba constituyendo una nueva identidad. Yo quiero decir algo, profe, a todos los que estamos. Cuando yo empecé a viajar, en los papelitos que llenaba, yo ponía oriental. Estoy hablando, mi primer viaje a Buenos Aires, finales de los 60, y en los 70 seguía poniendo, hasta que un día yo solo me empecé a dar cuenta que si salía de algo que fuese de Argentina, si no iba a Argentina, si iba a otra parte del mundo, si yo ponía oriental era japonés, coreano, entonces empecé a poner uruguayo, y a partir de ahí empecé a poner uruguayo todo, pero nadie me lo dijo, yo solo, es más, en el principio tenía miedo que no me lo validaran, viste, cuando hacía la ficha tenía que hacerla de vuelta, pero se decía oriental claramente. Guaje Torres Abadí decía que éramos una referencia geográfica, República Oriental del Uruguay, como una indicación de la ubicación Somos de ese territorio, ¿no? ¿Qué tema ese, no, Manolo? Pasa que estamos hablando de un tema que es apasionante, más allá de las diferentes visiones, que es la construcción en conjunto de una identidad. Ahora festejamos, mencionabas tú, por ejemplo, el centenario del Palacio Legislativo. El Palacio Legislativo es absolutamente imposible de construir en el país de hoy. Costaría, yo que sé, 5.000, 10.000 millones de dólares. Pero la construcción de la identidad republicana era muy importante. Se empezó a construir en el año 11, se terminó en el 25, y Valle iba los domingos, no todos, pero muchos, con su mujer y algún hijo, a visitar las obras. Y se fue construyendo, y entonces no era un fenómeno arquitectónico, era un fenómeno identitario. Totalmente. Como de algún modo lo es el fútbol, y de eso tú sabes más que nosotros. No, pero yo siempre creo, por lo que leo, es que a partir del fútbol empezó más ser uruguayos campeones y no orientales campeones. Y un campeón del mundo, ¿no?, va a cargar mármoles en la construcción del palacio.
A ver si el mármol de Nueva Carrara, de Maldonado. ¿Se acuerdan hace unos años que hubo un tema de unas aguas verdes? Así, bueno. Y iba después para una compañía allí por Uruguayana y la calle que se llamaba Olivos y que hoy se llama... Fue Nasasi. Exactamente, José Nasasi. Bueno, José Nasasi, obviamente, fútbol amateur en aquel momento, y además era muy joven, trabajó en la construcción del palacio. O sea que ahí hay una Hay un dato que está en el libro de Mazzucchelli sobre el fútbol uruguayo. Es muy importante, me parece a mí. En los años 90 jugaban ingleses contra ingleses, algún uruguayo colado. 1890, sí. 1890. Y entonces jugaban ahí, en Trujillo. Y había siempre 3 amigos uruguayos que iban siempre. Que eran Pablo de María, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, una jurista. Villar, que fue el general triunfador en la Guerra del 4, y José Valle Ordóñez. Entonces, fueron de los primeros adictos al fútbol. Claro. Para mí esto tiene bastante que ver con que el fútbol luego fuese una suerte de metáfora del país. El presidente Peñarol era Julio Brea Sosa, del fallismo. El presidente internacional era Atilio Narancio, que era consejero de Estado fallista. El presidente de la AUF era el hijo de don Pepe César Valle. Entonces, ¿a qué voy? Y andaba Manini, andaba por allá Pedro Manini Río también, que era fundador de Nacional. Estaban los delegados que eran blancos, ¿no? Claro. Hay un dato muy importante. En el año 25, vamos a ver a 100 años, fue la mejor elección del Partido Nacional. En realidad el Partido Nacional nos ganó en el 25. Pero pierde porque se separa a Carnelli, claro. Claro, si sumás a Herrera con Carnelli no ganaron, pero como fueron separados, no sumaron y ganamos nosotros. Pero en realidad eso explica, entre otras cosas, por qué se discutió tanto en el Parlamento. Porque había muchos blancos y muchos colorados. Entonces una Cámara dijo una cosa y otra Cámara dijo otra cosa. Entonces, estas construcciones históricas de identidad se construyeron no en un escritorio, sino en la tensión de las rivalidades políticas y sobre todo de que más allá de esas rivalidades se lograban consensos mínimos. ¿Qué es lo que el mundo nos admira hasta hoy? Y es lo que hablamos que de las luchas de Peñarol y Nacional, el fútbol uruguayo se apoya para crecer, como decís que el fútbol era un poco el reflejo de todo eso, ¿no? Se me ocurre ahora además, y los campeones del mundo, algunos terminó trabajando en el Palacio también. En el Palacio Legislativo, claro. Manolo, te tengo que dejar, porque se nos fue tiempo y tenemos otros compromisos. Pero no estaba empezando. Yo sé que sí, pero escuchá, Manolo, te agradecemos mucho y vamos a luego, más adelante, tener una charla aquí, personalmente, si te arrimas, para profundizar sobre el evento que estás realizando, sobre tu debut, tu debut como tu debut como productor de shows. Claro. Ya llegará Shakira, Gracias Manolo, un abrazo. Y profe, a ti también, no sé si querés redondear algo. No, digo, el Palacio rápidamente surge como una necesidad porque empezaron a llegar a ser diputados, senadores, gente que no tenía fortuna, que no tenía un estudio, por ejemplo, como un hacendado o un gran comerciante. Entonces había que, el Cabildo, que fue la primera sede del Poder Legislativo, tenía solo la sala que está en el primer piso. Y había que construir un palacio. ¿El palacio con qué lo identificamos, el palacio siempre? O sea, lo real, exactamente, no con lo republicano. Pero era copiarle al mundo civilizado. Claro, y además ese nuevo paradigma de la Revolución Francesa, ¿no? El palacio era un símbolo de la democracia, además de haber sido el símbolo de los nobles, ¿no? Tremendo. La verdad, profe, nos podríamos quedar todo el día, pero tenemos un programa por delante. También, pero bueno, muchas gracias. Vamos a tener unas cuantas fechas de acá el 30 para seguirla, porque ahora estamos todos de festejo. Como siempre, Sergio. Gracias en serio por estar aquí, por haberte molestado en venir.